El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Bienvenidos a un nuevo programa. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a un nuevo programa aquí de Neuromars. Estoy con la doctora y fundadora y creadora de este proyecto, la doctora Marcela Ander. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, Jaciel. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a este tema interesante. Así es, doctora, un tema muy interesante, un tema del cual yo como entrevistador nunca me ha tocado hablar. Qué bueno que me dio la oportunidad de hablar de este tema. El día de hoy vamos a hablar de, a ver si no me equivoco, hipertensión intracraneal idiopática. Así es, hipertensión intracraneal idiopática. La I. Ajá. Entonces, doctora, pues comenzamos con lo básico para que nuestros expositores, seguidores, visualizadores que no conocen nada de este tema como yo, ¿qué es la hipertensión intracraneal? Bueno, la hipertensión intracraneal idiopática es un tipo de dolor de cabeza que tiene muchas similitudes a la migraña. De hecho, se puede llegar a confundir con este diagnóstico. Sin embargo, pues tiene algunas particularidades que no se presentan en la migraña, sobre todo a la exploración neurológica. Y otra cosa es que la hipertensión intracraneal idiopática afecta entre 2.5 y 3 personas por cada 100,000 en el mundo. ¿Se podría decir, doctora, que es como una migraña con esteroides? No lo llamaríamos como una migraña con esteroides. Los pacientes pueden tener quejas similares a la migraña. Son dolor de cabeza, pulsátil, pueden tener acúfenos o lo llamamos médicamente un tinnitus pulsátil, pero clínicamente nos ayuda a distinguir a la hora de la exploración que los pacientes presentan papiledema y parálisis de unos nervios que se llaman los sextos nervios del cráneo, que nos ayudan a mover los ojitos hacia afuera. Entonces, esos datos clínicos nos ayudan a darnos cuenta que no estamos frente a un cuadro de migraña, que posiblemente estemos frente a otra cosa. Doctora, y ahorita que estamos comentando los síntomas, aparte de los síntomas similares que tiene con la de migraña, ¿tienen otros síntomas o factores de alarma? Sí, los pacientes pueden tener alteraciones de la agudeza visual, empiezan a tener pérdida de la agudeza visual, es decir, dejan de ver o van notando como si tuvieran esta necesidad de tener lentes. Entonces, esos son síntomas pues que no pertenecen tampoco a migraña. Muchas veces se puede confundir con hipertensión arterial, por ejemplo, por esto que llamamos de los zumbidos de oídos o los acúfenos. Se puede los pacientes tener esta relación, me tomo la presión, pero si mi presión arterial está bien, pues no apunta que tanto la causa sea esto. Además de que pues persisten, se vuelve una cefalea crónica, que eso es lo que hace que los pacientes vayan con un neurólogo. O sea, no se va a regular con medicamentos para la presión arterial. Ahora que habla, que cuenta eso que tienen como pérdida visual, la agudeza visual, créeme que a mí también me ha pasado a veces eso que digo, ¿sabes qué? Ya me toca cambio de lentes porque ya no estoy viendo bien. Ya no estoy, y precisamente pues tengo como un episodio de migraña, digo, por... Sí, la alteración de la agudeza visual, es decir, que dejemos de ver, hace que forcemos más la visión y nos puede desencadenar tipos de dolor de cabeza. Pero generalmente pues son dolores de cabeza transitorios que se resuelven tras el uso o el cambio de graduación. Sin embargo, con estos pacientes pues no tienen esa resolución, además de los datos clínicos que explicaba que se presentan a la hora de que los revisamos, que no corresponden a migraña y que no corresponden a alguna alteración como hipermetropía o miopía. Entonces, son esos datos. La hipertensión intracraneal y es muy importante decirlo, es un diagnóstico de descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar otras causas que nos estén produciendo lo que clínicamente nosotros vemos como papiledema o parálisis de estos nervios que decía, porque podemos tener tumores cerebrales, por ejemplo. Siempre tenemos que descartar trombosis venosa cerebral, sobre todo en contexto de una mujer que está teniendo estos datos clínicos. Entonces, existe, pero es un diagnóstico de descarte. Primero hay que buscar otras causas que nos estén produciendo pues el dolor de cabeza y clínicamente pues esto que nosotros llamamos papiledema. Ok. Doctora, ¿existen factores de riesgo en esta enfermedad? Es bien curioso, no hay una relación, bueno, sabemos que se da más en el género femenino, no tanto así en el género masculino y no tenemos como tal una diferencia entre niños y niñas. Sí es más frecuente en el género femenino, o sea, en mujeres, en edad fértil,
Es donde, y bueno, que tienen como factor de riesgo que muy importante la obesidad. Entonces, estos son los factores de riesgo. Se da más en las mujeres, pero irónicamente, comparado con las otras enfermedades que hemos hablado, como migraña, esclerosis múltiple, en hipertensión intracraneal idiopática, lo que va a pasar ahí es que las mujeres van a tener mayor cantidad de testosterona o mayor cantidad de andrógenos. Eso va a hacer que se produzca mayor grasa a nivel visceral, a nivel abdominal, que a su vez hace que se produzca una hormona que se llama leptina. Y la leptina actúa como algo proinflamatorio y también a nivel del cerebro hace que se produzca mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, más que el que reabsorbemos en el día, por lo cual, pues esa acumulación de líquido cefalorraquídeo es lo que produce la hipertensión intracraneal idiopática. Doctora, y hablando de este tema de las mujeres, sabemos que usted lo ha dicho innumerables veces en sus lives, es una doctora, una neuróloga que se especializa mucho en la mujer, ¿no? Que estamos intentando darle más enfoque, porque lo que hablábamos en una ocasión pasada aquí con el staff, con Ale, es que pues las mujeres anteriormente no se investigaba tanto sobre el cerebro femenino o no se utilizaban tantas hembras en los estudios experimentales. Entonces conocemos menos de cómo funciona el cerebro en las mujeres y es por eso que pues estamos dando este espacio para comprenderlo y difundirlo. Y me parece excelente que usted preste ese espacio, preste su tiempo, doctora, y preste también su conocimiento. Y hablando de conocimiento, quiero preguntarle esta pregunta que creo que es importante, ¿no? ¿Qué pasa con esta enfermedad en las mujeres y con sus hormonas también? Justamente lo que mencionábamos, que tienen esta relación no con estrógenos, sino con los andrógenos, o sea, con los niveles de testosterona. En las mujeres, entre más grasita abdominal tenemos y visceral, o sea, la que se acumula en el abdomen, mayor cantidad de testosterona producimos. A diferencia de los hombres, que cuando tienen más grasa abdominal, tienen niveles más bajos de testosterona. Entonces, esta producción de grasa, o que tenemos mayor acumulación de grasa, por eso esta relación también con la obesidad, hace que se produzcan más hormonas y a la vez hace que se produzca mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, que es la base del por qué se produce la hipertensión intracraneal idiopática. Doctora, ¿y esta enfermedad se le puede dar a una persona ya adulta que esté pasando por su momento de menopausia? Se puede dar a cualquier edad, o sea, no hay como... No hay un rango fijo. Un rango fijo, ¿no? Justamente. Se puede dar en niños, en ancianos, en hombres, en mujeres. Sí, más marcada la diferencia con mujeres. Sin embargo, cuando un hombre tiene hipertensión intracraneal idiopática, por ejemplo, es más grave la enfermedad. Los hombres tienden a perder la visión con más frecuencia que con las mujeres, que eso es la complicación de la hipertensión intracraneal idiopática. Se están presionando los nervios ópticos, que son como los cablecitos que conectan el ojo con el cerebro, y a su vez, pues eso hace que se pierda visión, y si no la detectamos de forma oportuna, pues se puede dejar una ceguera permanente. Doctora, ¿y ese tipo de enfermedad con qué otros tipos de dolor de cabeza se puede confundir? Ya nos comentó algunos, pero otros tipos de dolores que pueden. Principalmente con migraña, también hay otras cefaleas trigémino-autonómicas que pudieran ahí darnos algo similar, sin embargo, no es tan marcado. Las cefaleas trigémino-autonómicas son cefalea en racimo, cefalea hemicraniana, por ejemplo, o algo que llamamos nosotros un SUNA, pero la que más se parece es a migraña, entonces sí se puede confundir el diagnóstico con migraña, por eso cobra relevancia la historia clínica y la exploración neurológica, y también muchas veces pues llevamos el seguimiento de los pacientes en conjunto con oftalmología. Ok, entonces se crea como este equipo multidisciplinario, ¿no? Con el paciente. Doctora, y tiene una pregunta muy importante, que son, ¿cuáles son las complicaciones que tienen estos pacientes que ya se le diagnosticaron, que ya está con el equipo multidisciplinario? ¿Qué complicaciones podría tener? Si no lo tratamos, era lo que decía, pueden tener una pérdida permanente de la visión. Lo que hacemos nosotros para diagnosticarlo, primero es descartar las causas que pueden producirnos algo que llamamos cráneo hipertensivo o hipertensión intracraneal, como ya lo decía, que pueden ser tumores cerebrales o que puede ser trombosis venosa cerebral. Si nosotros vemos un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, y ese estudio de imagen está normal, pero nosotros clínicamente vemos el papiledema, tenemos que descartar forzosamente hipertensión intracraneal idiopática, y lo que hacemos es hacer una punción lumbar
para medir la presión que tiene el líquido cefalorraquídeo pues dentro del sistema nervioso. Entonces, eso es lo que hacemos para diagnosticarla. Utilizamos medicamentos como acetazolamida o topiramato, pero sobre todo la que está indicada es acetazolamida, que es un diurético que inhibe una enzima que se llama anhidrasa carbónica y eso ayuda a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Cuando los pacientes ya están en caso de que, por ejemplo, ya tenemos dosis altas de acetazolamida o topiramato, también se pueden proponer punciones lumbares repetitivas donde se drena líquido cefalorraquídeo y con esto se mejora la cefalea y también la visión. Y los casos más extremos o los pacientes que dicen yo no quiero que me estén realizando punciones, pues sí hay también una alternativa que es cirugía, donde se coloca una válvula para drenar ese líquido hacia el abdomen. Entonces, esas son como las alternativas de tratamiento. Sí, no se preocupe, doctora. Doctora, ¿qué otras enfermedades hay que considerar antes de descartar el diagnóstico de esta enfermedad de hipertensión intracranial idiopática? Sobre todo lo que mencionaba, tumores cerebrales, algún tipo de parásito que esté tapando, por ejemplo, el sistema por donde se drena el líquido cefalorraquídeo, como muy común en México, la neurocisticercosis, que son parásitos que se pueden alojar en el cerebro. Y también trombosis venosa cerebral en pacientes que, por ejemplo, utilizan anticonceptivos, que tienen anemia, entre otras cosas, pues que no tengan esto antes de diagnosticar hipertensión intracraneal idiopática. Decía bien, es un diagnóstico de descarte. Hay que buscar otras enfermedades antes de llegar a ese diagnóstico. Ok, es muy interesante, doctora, porque nos acaba de decir que la anemia puede ser como un posible factor de riesgo antes de... Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en trombosis venosa cerebral, que es otro diagnóstico a considerar antes de hipertensión intracraneal idiopática, sí, la anemia es un factor asociado. Que se confunden, ¿no? Se puede como... Es que las dos pueden dar esto que decíamos hipertensión intracraneal, pero para que nos quede ahí más claro, en la hipertensión intracraneal vamos a tener todos nuestros estudios normales y cuando hacemos la punción lumbar es cuando detectamos el aumento de la presión. Ok. Entonces, por eso decía, es muy importante decir que es un diagnóstico. Antes de llegar a hipertensión intracraneal idiopática, hay que buscar otras enfermedades que nos estén produciendo un cuadro de hipertensión intracraneal. Doctora, aquí producción me acaba de hacer la señal de que ya se nos está casi acabando el tiempo, pero podemos alcanzar otra pregunta más y creo que es una pregunta muy importante que dejamos hasta el final, que es, ok, ya me diagnosticaron esta enfermedad, ya estoy yendo con mi neurólogo, ya estoy yendo con el equipo multidisciplinario que mi neurólogo me recomendó. ¿Qué tratamiento puede llevar? ¿Qué tratamiento tengo que tener? Ya hablábamos del tratamiento farmacológico, que es con acetazolamida principalmente, del tratamiento quirúrgico en caso de que demos dosis altas de acetazolamida y el paciente tenga los síntomas o no lo tolere. Pero también es muy importante las cosas que no son medicina. Sí. Por ejemplo, que mantengan un estilo de vida saludable, que vayan preferentemente con un nutriólogo. La pérdida de peso ha visto que mejora los síntomas de hipertensión intracraneal idiopática y bueno, la realización de ejercicio para mantenernos en un peso adecuado. Creo que esa recomendación es importante en todas las enfermedades, pero particularmente en hipertensión intracraneal idiopática es como la punta de lanza de nuestro tratamiento. ¿Este tipo de tratamientos se aplica de igual manera a hombres y mujeres? A hombres y mujeres. La pérdida de peso es un pilar muy importante en esta enfermedad. ¿Se puede decir que incluso a niños también que tengan esta enfermedad? Sí, wow. Por lo que hablábamos de la distribución del tejido graso, la pérdida de grasa, pues nos va a ayudar a mejorar los síntomas de la enfermedad. Doctora, ya para finalizar, que usted como neuróloga, usted como la especialista, usted como la experta en este espacio, ¿qué tipo de recomendaciones, aparte de las que ya nos dio, nos podría ayudar o nos puede decir para evitar este tipo de enfermedades, tratamientos o incluso para el diagnóstico? Pues en realidad la forma en que lo podemos prevenir sería evitando pues tener sobrepeso u obesidad, porque generalmente no se presenta en pacientes que tienen un peso dentro de lo normal. Entonces, pues sí sería sobre todo estas recomendaciones. Digo, el hecho de mantener un peso adecuado pues es muy importante para prevenir pues esta y otras enfermedades. Lo más importante es que si los pacientes igual están presentando un tipo de dolor de cabeza que se
vuelve diario o crónico, si están presentando estos tinnitus o acúfenos, si están presentando alteraciones o disminución de la visión, pues es importante que acudan con un oftalmólogo, quien también pues, puede hacer esta revisión para ver si hay papiledema o edema de papila, y después referido a un neurólogo para acabar de hacer el diagnóstico e iniciar tratamiento. Muy bien, doctora. Se nos acaba de terminar el tiempo para nuestra consulta virtual. Muchas gracias por darnos este espacio, por darnos su tiempo. Doctora, bueno, les recomiendo y les recuerdo a todos nuestros seguidores y a todos los que están viendo que van a aparecer las redes sociales de la doctora. Pero, doctora, si nos puede decir dónde consulta, dónde podemos llamarle. Sí, muchas gracias. Me encuentro en The Brain Clinic. La dirección y los números van a aparecer en pantalla. Estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Porque también me han preguntado en qué país, México. Y bueno, también tenemos la modalidad de consulta, videoconsulta. Entonces, pues nos pueden escribir y con nuestra asistente, pues ya podemos hacerles citas también a distancia, consultas a distancia. Y si pueden recordar, la semana pasada la doctora se acaba de terminar justamente hace 2 días su promoción. Sí, tuvimos promoción, la verdad es que nos funcionó muy bien, o sea, llegaron con nosotros muchos pacientes que pues han tenido acceso a esta información y bueno, pues ahorita no tenemos alguna promoción nueva, pero pues hay que estar atentos. Sí, no, yo estoy completamente seguro que si la doctora ve que apoyan estos programas, que comparten, que hacen preguntas, ella va a volver a sacar las promociones, como sacar de la bolsa. Ya tendremos algún mes. Ya tenemos el siguiente mes, pero sigan viendo a la doctora, sigan compartiendo su contenido. Sabemos que lo hace de todo corazón y con toda... ella se prepara, estudia para sacar este tipo de contenido. Les recuerdo que esto fue Neuromarcia con la doctora Marcela Hernández. Hablamos de hipertensión intracraneal idiopática. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos el siguiente martes a las 2. Saludos. Gracias.